Libro segundo de Crónicas, capítulo 33. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. ¿Lo tienen, iglesia? Dice la Biblia: versículo 1, Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Pero hizo lo que ofende al Señor, pues practicó las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Además erigió altares en honor a los Baales e hizo imágenes de la diosa Acera. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho: en Jerusalén habitaré para siempre. En ambos atrios del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom. Practicó la magia, la hechicería y la adivinación. Y consultó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Tomó la imagen del ídolo que había hecho y lo puso en el templo de Dios, lugar del cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: en este templo en Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, habitaré para siempre. Nunca más arrojaré a los israelitas de la tierra en que establecí a sus antepasados, siempre y cuando tengan cuidado de cumplir todo lo que les he ordenado, es decir, toda la ley, los estatutos y los mandamientos que les di por medio de Moisés. Manasés descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó al paso de los israelitas. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios y cadenas de bronce. Estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. Oró al Señor y él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Padre, tomamos esta palabra esta noche y tan solo pedimos que el Santo Espíritu, a partir de esta escritura, pueda hablar en nuestra vida, para que el corazón nuestro esté siempre apegado a tu gracia, a tu bondad, a tus propósitos. Te lo pedimos, Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Muy bien, gloria ahí. Aleluya. Y por favor, Johnny, también. Amén. Siempre se adelante un poquito, hijo, gracias. Gloria a Dios, ahí.
¿Quieren ver el poder de la oración esta noche, hermanitos? Lo vamos a ver de muchas maneras. Pero en esta escritura, de entrada lo vamos a ver en un detalle, en un aspecto. En este capítulo 33, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, son 10 versículos a los cuales el escritor le dedica en detalle todas las abominaciones que Manasés hizo en Jerusalén. Tan grande, tan cruel, tan ofensivo, tan dañino es el pecado de Manasés. Es tan extenso, es tan amplio, que usó 10 versículos el autor para hablar de todo el pecado de Manasés. Pero es tan maravillosa la oración que bastaron tan solo 2 versículos para hablar de la oración, 2 versículos capaces de deshacer 10 versículos de historia desagradable delante de Dios. La oración es tan poderosa que basta 1 o 2 versículos para decirnos el poder que tiene para transformar la vida de un hombre y de una nación. Aunque el pecado escriba miles de páginas, basta solo un pequeño apartado donde se diga: y este hombre buscó a Dios, y este hombre buscó a Dios. Basta esa frase para cubrir multitud de pecados en la vida de alguien. El enemigo, para narrar la historia del maligno, para narrar la historia del mal, podrán requerirse muchos versículos. Pero para hablar del valor, del poder de la oración, basta que solo aparezca una vez. Y esa única vez que aparezca es suficiente para desarmar todo lo que allí hay, amados hermanos. Cuando vemos todo lo que Manasés hizo, esto parece imperdonable. Cuando vemos lo que Manasés realizó, esto parece que ya no tiene salida. Y quisiera que vayamos haciendo un inventario detallado de todo lo que Manasés hizo. Y quiero que me acompañe a leer de nuevo. Subímele a los monitores, hijo. Yo siento como que perdió esto fuerza. 1, 2. Muy bien, gloria a Dios. Ahí. Fíjese, arrancamos con el versículo 2. Y de entrada comienza diciendo: hizo lo que ofende al Señor. Y es como que tuviéramos ahí 2 puntos y comienza a enumerar todo lo que Manasés realizó. Vamos, enumeremos una por una. Dice: practicó repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. Manasés revivió la práctica de ceremonias repugnantes que el Levítico es muy claro en decirnos que fueron esas ceremonias las razones por las que Dios expulsó a las naciones de Canaán. Tenemos un rey ahora que resucita esas prácticas repugnantes. Sigamos leyendo. Reconstruyó santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado, es decir, le dio vida de nuevo a aquellas cosas, diríamos, idolátricas que sus antecesores habían hecho.
Es como decir, él arruinó todo lo bueno que habían hecho los que fueron antes de él. Aquellos habían derribado altares paganos, este vino y los reconstruyó. Y no solo reconstruyó lo que otros habían derribado como altares paganos, sino que este se puso a levantar otros altares nuevos. Es decir, no solamente levantó los altares caídos que otros reyes habían destruido, sino que además que los levantó, él creó nuevos altares para dioses, para Baales y para la diosa Acera. Y sigue diciendo, se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Yo quisiera que vaya en su mente como teniendo esa imagen. Este hombre tiene una ensarta de cosas terribles en su vida. Hizo lo que ofende a Dios, prácticas repugnantes, reconstruyó altares paganos, dedicó nuevos altares. A todo astro del cielo lo adoró. Versículo 4. Fíjese cómo va como en ascenso. Va en ascenso su pecado. Va subiendo de nivel su ofensa ante Dios. Construyó altares. Mire hasta dónde llegó. En el templo mismo del Señor. Allí en ese templo en el cual Dios había dicho, en Jerusalén habitaré para siempre. Allí Él levantó estos altares. Y dice, en ambos atrios, hablamos del lugar santo y el lugar santísimo. O sea, imagínense lo terrible de esto. Al lugar santísimo, donde solo entraba el sacerdote una vez al año para ofrecer purificación por los pecados de Israel, ahí donde la gloria de Dios caía en el arca, ahí donde estaba el propiciatorio, ese lugar sagrado. Allí adentro se le ocurre ir a poner altares a otros dioses. La infamia de este hombre era tenebrosa ya. Era, podríamos decir, alguien que ya no tiene perdón. Y sigue diciendo, versículo 6, versículo 5, en ambos atrios construyó altares en honor de los astros del cielo. 6, sacrificó en el fuego, ¿a quiénes, hermanitos? A sus hijos, a sus propios hijos. Los sacrificó en el fuego a esos dioses en el valle de Himnón. Practicó la magia, practicó la hechicería, practicó la adivinación. Este hombre era un paquete de maldad encarnado. Consultó a quienes. ¿Están leyendo, hermanitos? Lean en voz alta conmigo, pues. Consultó a quienes. A nigromantes y espiritistas. ¿Cómo dice la Reina Valera ahí? Adivinos y encantadores. No solo practicó la magia, la hechicería, la adivinación, consultó a nigromantes y espiritistas. ¿Y esto lo hizo allá al tiempo o cómo lo hizo, hermanos? Lo hizo continuamente. No solamente había una profundidad en las cosas que ofendían a Dios, sino hubo una extensidad. No es que lo hizo una vez y fue algo terrible, no. Lo hacía una y otra y otra y otra, y cada vez que lo hacía eran cosas peores todavía, terribles. Y dice la Biblia que todo esto provocó el enojo de Dios, provocó la ira de Dios, provocó el rechazo divino, provocó el abandono del Señor. Y
Tales realidades en la vida de Manasés lo condujeron, dice versículo 7, tomó la imagen del ídolo que había hecho y lo puso en el templo de Dios, lugar del cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: este es el templo de Jerusalén, la ciudad donde yo he escogido. No arrojaré, versículo 8, a los israelitas de esta tierra, siempre y cuando tengan cuidado de cumplir todo lo que les he ordenado. Versículo 9. Pero Manasés descarrió a los habitantes de Jerusalén y de Judá, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó al paso. Imagínense, Manasés no solamente se aparta él de Dios, sino que hace que la nación entera se aparte de Dios. Y llega a tener el calificativo, no solamente como al principio, porque fíjense que comenzó diciendo que comenzó a practicar aquellas ceremonias repugnantes de las naciones. Hoy no simplemente hace eso, sino que ahora agudizó su condición, porque dice que Israel llegó a un nivel tal que se comportó peor que las naciones a las cuales Dios había expulsado en el camino de los israelitas. Y claro, el Señor siempre nos da una oportunidad. Y dice el versículo 10, el Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. La palabra de Dios cuando llega a nuestra vida, la palabra es una oportunidad que Dios nos da para de alguna manera enderezar la vida, ajustarla a su voluntad. Imagínense tanto desorden en la vida de Israel. Y Dios toma a bien primero hablarles. Dios toma a bien convocarles al arrepentimiento. Dios toma a bien. No es la ira, no es el enojo de Dios el que obra en primer lugar. Lo que obra en primer lugar es la palabra. La palabra quiere convertir, la palabra quiere tocar. Hermanos, aprendamos a no despreciar la palabra, porque en esa palabra que Dios nos da son las oportunidades que Él nos entrega para cambiar nuestros caminos. La palabra es tan importante porque la palabra son los brazos amorosos de Dios que nos quieren acercar a Él. La palabra no es un mero discurso. La palabra no es la mera repetición de frases o de palabras. La palabra de Dios cuando llega a nuestra vida es el corazón de Dios hablándonos para que de alguna manera nuestra vida se ajuste a su deseo, a su voluntad, a su amor, a su misericordia. La palabra, hermanitos, son puertas, oportunidades, alternativas que Dios nos da. A mí me sorprende en demasía la misericordia de Dios. A mí me sorprende en abundancia la misericordia de Dios. Porque alguien con este currículo que Manasés está presentando, alguien con este historial de Manasés, era para que se desatara la ira divina. Era para que Dios se levantara y comenzara a estremecer a Israel por semejante pecado. Pero mire, Dios aún allí envía una oportunidad por medio de los profetas. Dios les habla una y otra vez. Pero lamentablemente dice el versículo 10 que Israel no le hizo, no atendió, no escuchó. Israel se comportó de una manera abominable delante de Dios, pero Dios no lo abandona. Dios no le da la espalda.
Dios no se cierra, Dios no se calla. Dios envía una palabra a través de los profetas para provocar en ellos, de parte de Manasés y de parte de Israel, una conversión al Dios del cielo. Hermanos, ojalá podamos entender nosotros y ojalá podamos tener con la palabra para entender el corazón de Dios. Ojalá siempre desde este lugar brille y camine una palabra viva. Siempre de este lugar Dios nos hable una palabra poderosa, una palabra penetrante, una palabra clara, porque esa palabra con la que Dios nos visita es siempre la oportunidad con la que Dios quiere llamarnos de nuevo hacia Él. Y al volvernos hacia Él, pues se aplaca la ira de Dios, se detiene. Mire cuán repugnante era todo esto para el Señor. Sin embargo, el Dios del cielo, de toda misericordia, que se deleita en amarnos, no es el Dios que parte a la primera con la espada desenvainada. No es el Dios que se arroja sobre aquellos que le difaman, que lo humillan, que maldicen su nombre con sus actos, sino que el Dios del cielo les concede a ellos una oportunidad de convertirse, de volverse a Él, y Dios les envía palabra. Y Dios enviaba palabra y palabra y palabra y palabra y palabra. Lastimosamente, siempre que Dios enviaba una palabra, el corazón de Israel la rechazaba, la abandonaba, le daba la espalda. Amados hermanos, esto de recibir la palabra de Dios no es solo un privilegio, es también una responsabilidad. Porque significa que si Dios nos habla, nos habla, nos habla y nos habla, nos está otorgando las oportunidades. Porque antes de pasar Dios a otro nivel, primero me va a hablar en su palabra. Antes de proceder Dios a otro procedimiento, antes de pasar Dios a otra manera de tratar con usted, primero le va a hablar con su palabra. Y yo quiero decirle, amado hermano, pidámosle al Señor un corazón sensible esta noche. Pidámosle a Dios un corazón dócil, un corazón que sea tierno, un corazón que sepa ser accesible, que sepa acoger la palabra. Porque si Dios está continuamente hablándome, y yo no soy capaz de entender que en esa palabra Dios me abre una oportunidad y yo me cierro a esa palabra, yo rechazo esa palabra, yo no acojo esa palabra, yo no recibo esa palabra, sino que voy poco a poco desarrollando una cauterización de mi conciencia, voy petrificando mi espíritu, voy cerrando mi hombre interior a ese efecto de la palabra. Entonces, el continuo rechazo a la palabra de Dios obliga a Dios a ir a otro nivel. Así es que dice el versículo 11. Por eso, oiga, ¿por qué? Cualquiera hubiera pensado que el versículo 11, cuando dice, por eso el Señor, ¿sabe una cosa? Cuando el texto dice, por eso el Señor, no se refiere al pecado de Manasés. No se refiere al pecado de Israel. Cuando dice por eso, ¿sabe a qué se refiere? Al rechazo de la palabra. Imagínense qué tremendo es esto, amados hermanos. Que no obstante hay una cantidad de versículos que hablan del profundo pecado de Manasés y de Israel, el terrible pecado de ellos que resultaba ofensivo delante de Dios. Ni siquiera es por eso que Dios mandó y pasó a otro nivel, ni siquiera fue por eso. Ni siquiera por esa lista terrible de pecados. Es que cuando dice que hizo lo que ofende al Señor era terrible. A sus propios hijos los pasó por fuego, los sacrificó en altares, en el mismo templo, en el mismo lugar santo, ahí donde moraba la presencia, allí hizo abominación.
Pero dice la Biblia que no fue por eso. Qué tremenda la misericordia de Dios. La razón por la que Dios alzará su mano contra Manasés es porque Dios les habló una y otra vez, tratando de entenderles, de hacerles entender su voluntad, de llamarlos a la conversión. Y cuando ellos se resistieron una y otra vez, entonces Dios ya no tuvo más alternativa. Es maravilloso esto, hermanos. Es maravilloso porque a veces Dios no comienza a tratar con nosotros de otras formas. No necesariamente por nuestros actos que puedan ofenderle a Él, sino por nuestra resistencia de corazón a atesorar la palabra, sino por el rechazo de que Dios me habla, lo escucho, pero no lo tomo en serio. Dios me habla, toca mi corazón, pero no le doy cabida realmente a esa palabra en mi corazón. Y por eso dice, versículo 11, por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron, subímele un poquito a los monitores, hijo. Los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios y cadenas de bronce. En el versículo 11 se cierra un ciclo de vida, de reinado en la vida de Manasés y la vida de Israel. Todo lo que Manasés hizo era tan ofensivo para Dios. Todo lo que Manasés hizo era repugnante para Dios. Pero Dios les enviaba una palabra. El rechazo a esa palabra hizo que Dios levantara enemigos contra Manasés. Hizo que Dios levantara oposición contra Manasés. Porque quiero decirles que una de las cosas que ocurren en la vida cuando nos distanciamos de Dios es que se comienzan a complicar todas las cosas. Comienzan a complicarse situaciones que usted consideraba que ya estaban dominadas, controladas, que estaban ya bajo su poder o condición. Sin embargo, de repente comienzan a complicarse. Dios levanta aquí al ejército del rey de Asiria, lo capturan, lo llevan a Babilonia, sujeto con garfios y cadenas de bronce. Todo se terminó para Manasés. Fíjese bien esto. Ni siquiera lo derrotaron y se quedó en su país. Lo derrotaron, lo amarraron, se lo encarcelaron y lo llevaron hasta Babilonia. No había ya una posibilidad de regresar. No había ya salida. No existía ya el modo humano de retornar. Todo había terminado. ¿A quién podía pedirle ayuda? En lo profundo de la cárcel, ¿podría acaso ir a los reyes de Egipto? ¿Podría ir a los reyes de Amón, de Moab? ¿Podría ir tal vez donde un príncipe filisteo? ¿Y cómo podía ir si estaba en un calabozo, como un esclavo, como un preso, totalmente desamparado? Pero allí, hermanos, allí el hombre fue capaz de clamarle a aquel que siempre, estemos donde estemos, vivamos donde vivamos, no importa la condición en que hemos llegado, el Dios del cielo siempre
siempre, siempre, siempre escucha a aquel que clama desde lo más profundo de su corazón. Estaba en el calabozo. Ahí no estaba el rey de Egipto, pero ahí estaba el Dios de sus antepasados. Estaba en el calabozo atado. Ahí no estaban sus príncipes. Ahí no estaban sus amigos. Ahí no estaban los reyes con quien él había hecho alianza. Ahí no estaban sus Baales. Ahí no estaba Astarte. Ahí no estaban los astros del cielo. Ahí no estaban los altares sobre los cuales sacrificó a su hijo. Ahí no estaban los nigromantes, ni los adivinos, ni los magos, ni los hechiceros. Pero allí, en lo más profundo del pozo, ahí estaba su Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es que, amados hermanos, el Dios de la Biblia es un Dios maravilloso, lleno de misericordia y de compasión. No entendemos. No es posible lo que viene en este momento. Como alguien que había hecho todo un itinerario de maldad. Como alguien que en la cara del mismo Dios le había restregado la idolatría. Como alguien que en la misma casa de su Dios había profanado su presencia. Como alguien, dice la Biblia, en ese momento, dice el versículo 12, estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. Dice la Biblia, oró al Señor y él escuchó sus súplicas. Oró al Señor y él escuchó sus súplicas. Es que, amados hermanos, cuando Dios trata con nosotros de ciertas maneras, porque Él nos habló una y otra y otra y otra y otra y otra y no atendimos su voz. Y de repente Él tiene que tratar con nosotros de maneras que nos pueden afectar, doler o dañar. Y podemos estar en el fondo más profundo, inaccesible, imposible de subir. Pero siempre delante de Dios hay una salida, amados hermanos. Pero es necesario, lo que dice el versículo 12, imploró al Señor y se humilló profundamente ante él. Imploró al Señor y se humilló profundamente ante él. Ayer en la vigilia con las mujeres hablábamos un poco de Hechos de los Apóstoles. Y de la manera como Dios les da una palabra, una tarea, una misión. En Hechos 1:8, cuando recibirán poder, me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero dicen los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles que la iglesia se quedó solo en Jerusalén y se quedaba allí cómoda, tranquila, apaciguada, solo en Jerusalén, centrada en Jerusalén, girando en Jerusalén, acomodada en Jerusalén. Se olvidaron del proyecto de Dios, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por eso dice Hechos 8:1, y lo decíamos ayer con las mujeres, Cuando para la iglesia en Jerusalén no le bastó la palabra de Dios en Hechos 1:8, Dios tuvo que enviarles Hechos 8:1, cuando dice que se desató una persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y cuando se desata la persecución, salen entonces y en ese momento comienzan a predicar en Judea y en Samaria. No le bastó la palabra de Cristo, que les dio el programa a seguir, sino que se acomodaron y Dios tiene que enviar la persecución
para que de esa manera se cumpla el proyecto de predicar en Judea, Samaria y llegar hasta lo último de la tierra. Porque si no nos basta la palabra, Él tendrá que usar otras maneras para llevarnos al cumplimiento de su voluntad, amados hermanos. Es lo que pasa aquí. Manasés había ofendido a Dios, había desagraviado a Dios. Y Dios le envió al rey de Asiria, que lo llevó cautivo a Babilonia. Y estando allí en tremenda aflicción, dice la Biblia que aún estando allí, si imploramos al Dios del cielo, si clamamos a Dios, si oramos a Él, el Dios del cielo nos escucha una vez más. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia de Dios, hermanos. Y dice la Biblia que regresó a Jerusalén y le permitió volver a reinar. Le permitió volver a reinar. La oración, el clamar a Dios, el buscar su rostro, en humillarnos delante de Él. Si queremos, esa es nuestra salida. Si usted quiere, esa es la única salida que tenemos en el momento de nuestra mayor aflicción. Implorar su presencia, humillarnos profundamente delante de Él. Y entonces Él nos volverá a regresar a Jerusalén y nos permitirá volver a reinar. Esto es maravilloso, amados hermanos. Es maravilloso porque nos habla de un Dios el cual sufrió vejámenes de este rey. Un Dios que puso en vergüenza el templo de Dios. Un Dios que soportó la vergüenza en que le puso Manasés. Quizás ustedes y yo, de estas 10 cosas que Manasés hizo, con una nos hubiera bastado para enojarnos. Medio nos hace algo fulano y ya ni le queremos saludar. Menos nos habla, medio nos mira mal mengano y ya andamos hablando de él, o queriéndonos vengar, o buscar rivalidad, buscar enojo. Medio tenemos un pequeño roce y ya andamos con el corazón enfermo y amargado. Y este Dios, a quien Manasés ofende una y otra y otra y otra y otra y otra, Dios le concede todavía una oportunidad, le habla de la palabra, le envía profetas, le envía profetas, le envía profetas. Finalmente este hombre, en lo más profundo de su desgracia, cuando había llegado al tope de su existencia, dice la Biblia, y oró al Señor y Dios le escuchó. Amados hermanos, ese Dios es misericordioso. Siempre les he dicho, el Dios de la Biblia no puede resistirse cuando un corazón viene humillado y quebrantado ante Él. Cuando Él ve venir a cualquiera de nosotros, y como dice la Biblia, aunque Satanás, el acusador, le esté diciendo a Dios, y vas a escuchar a este, y vas a oír a este, que no ves que este profanó tu templo, la casa en la que tú dijiste, aquí habitaré. Este metió altares, profanó tu presencia. Los hijos que le diste los ofreció a ídolos. Vas a darle a este una oportunidad. Lo que los reyes de Israel destruyeron en la idolatría, este la levantó cuando tú les habías prohibido
que adoraran a otros dioses. Y mira, ahí está clamándote. ¿Crees que se lo merece? Mira, no se adoraban estos dioses y este comenzó a adorarlos en este lugar. Tú les dijiste que no practicaran la adivinación y este ha practicado la adivinación, la hechicería, la brujería, ha consultado a divinos y nigromantes. Tú le enviaste palabra por medio de profetas y él la rechazó, prefirió buscarse brujos y dejar los profetas. Y ahí está nuestro acusador señalándonos. Y ahí está nuestro adversario. Como cuando con Job se acerca y Dios le dice: ¿no ves a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Y el acusador le dice: claro, y que no. Lo tenés bien alivianado. Lo tenés bien lleno de bendiciones. ¿Quién no te va a adorar así? Y está acusándonos. Pero quiero decirles algo, amados hermanos. El clamor suyo, humillado delante de Dios, Dios lo escucha más fuerte que las acusaciones del diablo. ¿Está oyendo, iglesia? Nosotros no nos metemos en problemas solo cuando pecamos. Más bien nos metemos en problemas cuando no somos capaces de venir humillados delante de Dios. Más bien nos metemos en problemas cuando no somos capaces de venir ante Él a pedir misericordia, a pedir de su bondad. Nos metemos verdaderamente en problemas cuando no venimos delante de Él a reconocer nuestra necesidad de Él, a venir humillados, a venir a pedir perdón, a venir delante de Él. Dios, ayúdame. Dios, ten misericordia de mí. Mucho más ahora que la Biblia dice que en la cruz del Calvario la sangre de Cristo nos ha bañado de la misericordia y la compasión de Dios. Cuanto más ahora que dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mucho más ahora que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amado hermano, usted tiene a Cristo intercediendo ante el Padre. Tiene al Espíritu intercediendo ante el Padre. Solo falta que usted también interceda y acompañe el clamor del Espíritu pidiendo misericordia a Dios. Pero a veces podemos estar en las más duras aflicciones y no venimos a buscar su rostro. Podemos atravesar situaciones bien difíciles y no somos capaces de venir a llorar delante de Él, a humillarnos, a quebrantar y a decir: Dios, yo no tengo más que tu misericordia. He llegado a este lugar porque no tengo más que tu misericordia. Dice Jonás, mire el libro de Jonás. Libro de Jonás, capítulo 1, versículo 17. El Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Todo había terminado ya para Jonás. Pero dice capítulo 2, versículo 1. Entonces Jonás oró al Señor su Dios. ¿Desde dónde, hermanitos?
desde el vientre del pez. Y miren lo que dijo Jonás. Versículo 2: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y yo pensé: he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor del Señor. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Tocó fondo, sí. Estuvo en el vientre, sí. Pero aunque estemos en lo más profundo, la oración tiene el poder de levantarnos. El clamor tiene el poder de alzar la cabeza. Iglesia, el problema no es donde nos encontramos. El problema es la falta de poner el alma delante de Dios. El problema es la ausencia de la humildad de venir llorando delante de Dios a depositar toda nuestra vida. A decirle: Dios, no tengo más nada que tu misericordia. Venir llorando, humillado delante de Él y reconociendo que Él es nuestro Dios y no tenemos nada fuera de Él. Todo fuera de Dios es efímero, pasajero. Todo lo que es fuera de Dios se quiebra. Solo el Señor es quien nos escucha en la hora más profunda y terrible de nuestra vida. Manasés, no obstante todo lo que había hecho, en su angustia, dice la Biblia, imploró al Señor, se humilló profundamente. Dios oyó la oración y lo puso de nuevo en el trono. Volvió a reinar, reconociendo que solo el Señor es Dios. ¿Oyó eso, hermanito? Solo el Señor es Dios. ¿Cuánto cuesta aprender esto, hermanos? Lo que aprendió Manasés aquí en Crónicas. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. No el noviecito, no la noviecita, no el jefecito, no el amiguito, no la amiguita. Porque cuando vivimos momentos profundos en nuestra vida, el amiguito que era nuestro compadre no va a estar allí, hermanos. Cuando estamos en la soledad, cuando hemos tocado fondo, el compadrito, la comadita esa no está ahí. Cuando llegamos al pozo de la desesperación, estamos solos y abandonados. Usted que deja al Señor por su maridito, usted que deja al Señor por su mujercita,
Muchos dejan al Señor por la mujercita, por el maridito. Y un día se encuentran en el fondo. ¿Y sabe qué hace el maridito? Con otra mujer. ¿Sabe qué es la mujercita? Dice otro maridito. ¿Sabe qué hace el jefecito? Despedirlo y contratar a otro. ¿Sabe qué hace el compañerito de trabajo? Le es desleal. Pero ¿sabe quién es el único que va a estar allí de verdad en la más profunda oscuridad? Solo es Él. Solo es Él. Solo es Él. Nadie más. Nadie más. ¿Y qué más queremos, pues? ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Si solo Él nos basta y nos sobra, hermanitos. A veces andamos chillando por lo que no es Dios y no por Dios. Andamos llorando y cabizbajos por lo que no es Dios y nunca lo hacemos por Dios. ¿Cuántas veces nos metimos en caminos de oscuridad por seguir a los amigos? Y cuando estamos en la más densa oscuridad, ni nos ven los amigos, ni nosotros a ellos. Pero nuestro Dios siempre está allí para que le clamemos. Y dice la Biblia, versículo 14, y cierro aquí. Mire todo lo que Manasés va a hacer ahora que entendió quién es su Dios. Manasés construyó una alta muralla exterior de la ciudad de David, la cual iba desde el oeste de Gijón en el valle hasta la puerta del pescado y rodeaba Ofel. Además colocó jefes millares en todas las ciudades fortificadas de Judá y sacó del templo del Señor a los dioses extranjeros y al ídolo, arrojando fuera de la ciudad todos los altares que había construido en el monte del templo del Señor y en Jerusalén. Reconstruyó el altar del Señor y en él ofreció sacrificios de comunión y de acción de gracias. Y le ordenó a Judá que sirvieran al Señor, Dios de Israel. Y mire lo que dice el 18, cuando hace un resumen del reinado. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés, incluso, imagínense lo que resalta de su reinado, incluso su oración a Dios y las palabras de los profetas que le hablaban en nombre del Señor, están escritos en las crónicas de los reyes 19. Su oración y su respuesta que recibió. Imagínense cómo para el escritor remite al lector una y otra vez a ese momento en que cambió la vida de Jeroboam y cambió en el momento que oró a Dios. Allí cuando le clamó, allí cuando le buscó, allí cuando se humilló, allí cambió todo para él. Y quedó registrado. Cuando se hablara del reinado de Manasés, se iba a hablar de ese momento de quiebre, de ese punto que dio un giro a su vida. ¿Y cuando dio un giro a su vida? Cuando imploró el nombre del Señor, se humilló ante Él, le oró a Dios y Dios le entregó una respuesta. Amados hermanos, este es el poder de la oración. Esta es la maravilla de la oración, que nos conecta a un Dios de misericordia, que nos conecta a un Dios todopoderoso. Si usted quiere pensar que saldrá adelante adorando a otros dioses, aquí tiene el ejemplo. Pero si usted cree que saldrá adelante buscando con sinceridad el rostro de Dios, Dios responderá a su oración. ¿Cuántos quizá le dijeron a Manasés: hoy de esta si no salís, de aquí no regresás, olvídate de tu tierra, de tu familia y de tu reino, de aquí no vuelves? Pero él oró al Señor y Dios tuvo misericordia. Y aunque estemos esclavos en otro país, nos hace regresar al trono del reinado.
esta noche, hermanitos, la palabra de Dios quiere incitarnos, recordarnos, llevarnos, empujarnos a que no vengamos simplemente a un culto esta noche. Que no digamos voy a ir a la iglesia. No, hermanitos. Venimos a clamar al Señor en nuestra más profunda necesidad. Ahí donde usted cree que ha llegado al fin, que ha topado el camino, solo venga delante de Él. Póstrese ante Él y dígale: Señor, tú eres mi esperanza. A nadie más tengo. Pero claro, si viene con arrogancias, si viene con ese espíritu en el que no quiere ni siquiera doblar su rodilla, si viene creyendo que me viene a ver a mí, yo le caigo mal, y no busca a Dios, está equivocado, hermanito. Aquí venimos a una sola cosa, todos, a buscar con humildad la misericordia de Dios, a postrarnos en su presencia, porque Dios siempre, siempre, siempre atiende al que se humilla ante Él. Dios siempre escucha al que le busca. Dios siempre atiende al que le busca. Dios siempre escucha al que le llama. Dios siempre atiende los ruegos del que le suplica. Nunca Dios cierra sus oídos si usted viene delante de Él a postrarse. Pero si ha venido a ver a fulanito, se ha venido a modelarle a menganita, se ha venido a ver a sutanita, se ha venido a ver al compadre, a la comadre, al bicho que le gusta, a la chica que le gusta, se ha venido a andar pajareando, no va a salir de nada, hermanos. Pero se ha venido porque tiene una profunda necesidad. Y la palabra dice que aún aquel que había bañado la historia de su vida de pecado, fue capaz de volver su rostro a Dios, y Dios lo atendió y lo volvió al trono. A nosotros Dios también nos escuchará, porque ahí está el Padre, ahí está el Hijo, ahí está el Espíritu Santo intercediendo por nosotros ante el Padre. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más nosotros ahora? Que Él dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero venimos realmente a clamar, venimos a suplicar, venimos en verdad delante de Dios a decirle a Dios. Pero claro, el problema es que vamos a orar, decimos, y no se quedan así, ¿va? De metidos. Aquí viene, pues. Si viene a este lugar, venga a derramar su alma delante de Dios. Y Dios lo sacará de su más profunda aflicción. Que no le importe de la par. Ay, es que he traído a mi novia a saber qué va a decir si me ve llorando. ¿Y qué le importa a él y a usted? Si por llorarle a su Dios, si por clamarle a su Dios, ese va a decir: y está loca, a lo mejor la dejo, es que se vaya. Más hará usted clamando a su Dios que cuidando ese colocho. Mucho más hará usted derramando su alma ante Dios. Qué preocupado, qué pensarán de usted. Lo que le importa salir por esa puerta no es qué pensó el que estaba a la par mía. Lo que le importa es: me habrá respondido Dios a mi clamor, a mi llanto, a mi súplica. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que importa, hermanitos. Vengamos pues a su presencia. Vengamos pues a aclamarle en este momento. Estando en tal aflicción, dice la Biblia, imploró al Señor, se humilló y Dios escuchó sus súplicas. Estando en nuestra aflicción esta noche, implore al Señor, suplíquele, y el Señor oirá. Este es el momento que sobre esta palabra predicada usted le diga a su Dios: Señor,
Tu siervo nos ha traído esa palabra donde anuncia y proclama que si en nuestra aflicción nos humillamos y te clamamos, tú escuchas y atiendes. Aquí estoy yo en esta aflicción profunda. Aquí estoy yo en esta situación terrible. No tengo a nadie más que a ti. Venga delante del Señor. Quienes quieren venir al altar con toda libertad, tómense el altar de Dios. Quienes quieren doblar rodilla en su silla, hágalo. Quienes quieren ponerse de pie, hágalo. Pero una cosa no deje de hacer. No deje de clamar esta noche. No se quede como que ha venido a pasear. No se quede como que ha venido a ver a fulano o a mengana. No se quede como que anda por aquí de paseo por algún lugar. Clame al Señor. Clame al Señor, clame al Señor.